El día de hoy se habla que ser cristiano es ser una persona próspera. Se lo asocia con dinero, con casas, con propiedades, y se nos recalca la promesa que hay en el Antiguo Testamento para Israel, que sería cabeza, no sería cola. Es importante para el pueblo de Dios entender qué es tener prosperidad y cuál es la verdadera prosperidad. Para entender este tema hemos buscado el diccionario, y el diccionario nos dice que la prosperidad es tener bonanza, bienestar, felicidad, holgura, riqueza, progreso, expansión, éxito, auge o esplendor. Y dentro de todos estos significados de prosperidad vamos a enfatizar en lo que es tener éxito, progreso, expansión y riqueza. Y quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Qué es tener éxito? Muchos me dirán ser famosos, alcanzar mis objetivos, y creo que todos sin excepción van a hablar de tener mucho dinero, de ser ricos. Pero veamos qué nos dice la palabra de Dios sobre qué es tener éxito y progreso. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del 24 al 26. Evangelio de Mateo 16, del 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amados hermanos, aquí el Señor Jesucristo pide un valor y dice cuánto daría usted por su alma, siendo este valor lo más alto que existe en la vida de toda persona, su alma. Y entendamos algo: el cuerpo que usted tiene el día de hoy va a fallecer y se va a transformar en polvo, porque polvo eres y polvo te convertirás. Todo lo que ansían sus ojos, sean viajes, sea ropa, sean joyas, todo eso es efímero, y más aún su misma vida y la de todo ser humano es efímera, es pasajera. Hoy está vivo, mañana no. Y lo más probable es que de usted no queden ni los recuerdos. Entonces, dice el Señor Jesús, lo más valioso es su alma, porque el alma es que va a ir al cielo o al infierno. El alma es la que va a gozar de la vida eterna. Entonces, tener éxito en la vida es que usted gane su alma para Dios, que usted consiga, amado hermano, ser ciudadano del reino de los cielos, ser cristiano. Y entendamos algo: todo lo bueno que puede pensar usted de la vida eterna solo se obtiene por medio de Jesús. No por el alcohol, no por el lesbianismo, la homosexualidad, no por el sexo desenfrenado, sino por medio de Jesús. Y dice el mismo Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a mismo y tome su cruz y sígame. Usted debe dejar el pecado y siempre preferir a Jesús. Y cuando hablo de pecado, hablo de todo pecado: hablar mal de otras personas, responder iracundamente, drogas, sexo, alcoholismo, cualquier cosa que no lo haga discípulo de Cristo. Debe usted negarse a eso, tomar su cruz
y seguir a Jesús para poder ganar su alma. Ese es el éxito, ganar su alma. Veamos otros textos que nos habla del éxito real y veamos Apocalipsis 21 del 5 al 8. Apocalipsis 21 del 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Amados hermanos, el Señor Jesús le da una revelación al discípulo Juan en el Apocalipsis y le dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y habla de una herencia, pero primero entendamos quiénes son los que van a tomar esta herencia. Los fieles a Dios. Y entendamos algo: la fidelidad a Dios implica escogerlo a Él siempre sobre todas las cosas. Implica una vida apartada del pecado, una vida de trabajo para Dios, una vida de honrar a Dios con mis bienes y mi vida para ser tomado en cuenta como fiel. Nosotros hablamos hace un momento de el éxito mayor es salvar la alma, pero cuando usted salve su alma porque es creyente en Jesús, en el reino de los cielos le espera herencia. No tenemos claro cuán profunda es la herencia, pero debemos recordar que el apóstol Pablo escuchó cosas que se le prohibió repetir, pero fueron cosas tan maravillosas que él soportó todo tipo de golpiza, paliza, todo tipo de pérdida, porque la herencia que nos espera a los creyentes es magnífica. El Señor Jesús nos dijo que nos estaba preparando morada, pero mucho más nos espera. Recuerde que Dios es justo, y si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Pero obviamente los que se retiran de los caminos de Dios, la palabra del Señor les llama cobardes, incrédulos, abominables, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y los mentirosos. No solo que no van a heredar eso que nos va a dar Dios en su reino, sino que tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Hay muchos grupos religiosos que niegan la existencia de este castigo para los incrédulos. Pero el mismo Señor Jesús es el que lo enseña, no solo de su existencia, sino que va a ser real para todos aquellos que no sean ciudadanos del reino de los cielos. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 1 al 4. Evangelio de Juan, capítulo 15, del 1 al 4. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hace un momento hablábamos que la prosperidad, el éxito, el progreso es ganar su alma. También hablábamos que
Este éxito está relacionado con heredar todo lo que Dios tiene para nosotros en su reino. Pero aquí hablamos que en este tercer texto, que la prosperidad es caminar con Dios, permanecer mientras estamos en este mundo en los caminos de Dios. Y dice nuestro Señor Jesucristo, si usted permanece en mí, va a llevar mucho fruto. Y obviamente cuando el Señor habla de fruto, habla de cosecha espiritual, de almas ganadas, de un trabajo para Dios. Entonces, amados hermanos, usted debe entender que debe permanecer en Dios, caminar con Dios, porque eso es su éxito. Pero muchos no entienden qué es caminar con Dios. Y para la mayor parte del pueblo cristiano se ha vuelto una piedra de tropiezo entender qué es caminar con Dios. Y vamos a nuestro texto base en el Salmo 127, 1. Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando usted permanece en Cristo, camina con Dios, y le dice el texto sagrado, si Jehová no edificare la casa. ¿Y a qué se refiere esto? ¿A una construcción de ladrillo? ¿A vigas metálicas? Se refiere a su familia. Y aquí veamos dos textos fundamentales. Eclesiastés 4, del 9 al 12. Eclesiastés 4, del 9 al 12. Mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aquí habla de matrimonio, habla de esposo. Son dos mejor que uno. En la actualidad, en Europa, en el primer mundo, hay un nuevo tipo de noviazgo, medio moderno, para no usar una palabra peyorativa, ni una expresión ofensiva. Cada uno permanece en su casa y solo se reúnen 2 o 3 veces a la semana para tener sexo. No quieren el compromiso de los hijos, no quieren la responsabilidad de un hogar. ¿Qué consecuencias tiene esto? Está desapareciendo la población europea, tienen un promedio de natalidad de 0,75 por pareja, y lo que tenemos en Europa es una mayoría musulmana. Estas personas dirán, lo hicieron de manera intencional, y ellos le llaman la teología del vientre, la invasión de Europa con pobres, con gente necesitada. Tienen países que son un fracaso económico, y como para ellos lo primero es la religión, mandan a personas a colonizar Europa, porque el promedio de hijos por pareja son 8. Entonces debemos entender que el matrimonio es fundamental, no solo para permanecer en la fe, sino para que sea su compañero o compañera en esta muy difícil vida. ¿Quién no va a levantar a usted cuando pierda a su papá o su mamá y tenga el corazón atribulado y sus ojos llenos de lágrimas? El esposo o la esposa. ¿Quién le va a dar aliento en el tiempo del desempleo, en el tiempo del fracaso, en el tiempo del dolor? Porque dice que tiene mejor paga de su trabajo, pero si cayere el uno levantará al otro. Amados hermanos, el matrimonio es fundamental, es parte de nuestra vida.
¿Qué va a ser de su vida, joven que me escucha, cuando mueran papá y mamá? ¿Va a deambular solo por la vida? Es necesario captarse, porque ese compañero, cuando usted cayere, lo va a levantar. Amados jóvenes que me escuchan, su oración primaria debe ser que Dios le mande una compañera, pero una compañera que lo acompañe en los caminos de Dios, que lo acompañe a trabajar para Dios, una compañera que lo ayude a ahorrar para salir adelante, una compañera que lo levante en los momentos de dolor. Y padres que me escuchan, no debemos dejar de orar por nuestras hijas y nuestros hijos, que Dios mande ese compañero o esa compañera tan necesaria. Allá en el Edén, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y esto es una gran verdad. Pero ¿qué sucede con lo que le falta al hombre? El amor y el afecto. Y aquí dice la palabra del Señor: si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. El sexo es fundamental, es una necesidad fisiológica normal, como el respirar, el tomar agua, el ingerir alimentos. Por eso dice el Señor que si dos durmieren juntos, se calentarán ambos. Es importante, es fundamental el matrimonio. Y este matrimonio va a prevalecer, va a seguir adelante a pesar de las pandemias, de los desempleos, del dolor de la pérdida de los seres queridos, porque el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, cuando usted camina con Dios, Dios va a edificar su matrimonio. Y una prioridad para nosotros, no importa que su hijo tenga 1, 2 o 3 años, es orar al Señor desde ya que mande ese compañero y esa compañera tan necesaria. Amados hermanos en la fe, que tenemos ya hijos jóvenes, imagínense que usted ya es muy anciano, muy anciano, y está consciente que le queda poco tiempo de vida y que sus hijos no se hayan casado. ¿Qué sentirá usted? ¿Con quién quedará mi hijo? O peor aún, que tenga no una ayuda idónea, sino alguien que lo haga sufrir, infidelidad, golpes y demás. Le doy por seguro que no se va a ir bien de este mundo, que se va a ir de este mundo con dolor y sufrimiento. Entonces, amados jóvenes, en el amor de Cristo, pídale, ruégale al Señor que edifique un matrimonio en los caminos de Dios, que sea ese compañero que lo levante. Padres que me escuchan, ore que Dios le conceda que sus hijos encuentren esa ayuda idónea para que Jehová edifique la familia de ellos. Veamos otro texto en Génesis 28, del 13 al 15. Y de aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí Dios se dirige a Jacob, y aquí algo que me impacta: yo soy el Dios de Abraham tu padre, soy el Dios de Isaac tu padre, soy el Dios de tu abuelo y el Dios de tu padre. Qué maravilloso, mis amados hermanos, que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, toda la descendencia sea para él. Y cuando usted ore, le pueda decir al Señor: tú fuiste el Dios de mi abuelo, el Dios de mi padre. Entonces vemos que cuando Dios bendice
la casa. Cuando Dios edifica la casa, también la descendencia alcanza esta bendición. Y entendamos algo. Muchos se quejan de Israel a pesar de los tiempos. Crucificaron a Jesús, algo que muchas personas hasta el día de hoy aborrecen. Israel es el enemigo. Entendamos algo. Si Jesús no muere en la cruz, todavía estuviéramos en el reino de Satanás. La muerte de Jesús era necesaria, indispensable. Pero ¿qué pasa con Israel? Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que él iba a edificar a Israel, y hasta el día de hoy lo mantiene. El hombre es mentiroso, Dios no es mentiroso. Y entendamos que Israel lo trató de destruir Egipto, los filisteos, los amorreos, amonitas, amalecistas, asirios, babilónicos, medo-persas, romanos. En la actualidad, en 1941 se unieron 4 países cuando un pueblo que no tenía país, que no tenía armas, y no pudieron. En la guerra de los 6 días, en 1977, en la guerra de Yom Kippur, la proporción era 1 contra 100. ¿Pero por qué venció? Por este texto. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Usted quiere que Dios bendiga a su familia? Ore, trabaje para Dios y trabaje con su familia. Niños y jóvenes que me escuchan, que están presentes, ¿usted quiere que su descendencia sea para Dios? Sea fiel al Señor. Porque solo Jehová, nuestro Dios, edifica la familia para su pueblo fiel, para su pueblo que lo ama y lo prefiere a Él. Muchos quieren que Dios camine en su trabajo con ellos. Y preguntan, ¿por qué Dios no bendice mi trabajo? ¿Por qué Dios no bendice mi negocio? Veamos Proverbios 3, del 9 al 10. Proverbios 3, del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Usted ha escuchado la palabra honra a Jehová con tus bienes? Con el fruto de su trabajo, con el fruto de su negocio, usted le da honra, le lleva un tributo especial. Recordemos lo que vimos la semana pasada, cuando hablaba de un centurión romano y le dice a los ancianos de Israel: es justo que le concedas lo que te estás pidiendo, porque nos construyó una sinagoga. Vemos que le dicen los ancianos a Jesús: debes darle, porque Él ya dio primero, y no es que usted paga el favor de Dios con dinero, pero si usted es generoso en la obra del Señor, Dios va a ser generoso con usted. Por eso dice: honra a Jehová con tus bienes, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y entendamos algo: el pueblo de Israel vivía básicamente del vino. ¿Por qué? Israel era una tierra de paso entre Egipto, el imperio asirio, con los babilónicos, con los griegos y con los romanos. Todas las caravanas tenían que pasar por ahí. Y en aquellos días no existía el agua potable. Entonces el vino era para el desayuno, para el almuerzo, para la merienda, era necesario. Era lo único que calmaba la sed. Por eso usted verá muchas analogías en los textos bíblicos de la fabricación del vino. Y dice: y tus lagares rebosarán de mosto. El lagar, el lugar donde se pisa la uva para hacer el vino, también se fabricaban 2 productos adicionales. Se fabricaba la sidra, que era el vino rebajado con jugo de fruta para los niños, porque el vino tiene grado alcohólico. Entonces, en los tiempos bíblicos, todos tomaban del fruto de la vid. Había sidra para los jovencitos, vino para los adultos,
en lugar de agua porque no existía el agua potable y no sabían que había que hervir el agua. Y había el mosto. En el antiguo Israel no conocían el arroz, sino se alimentaban de pan. Y no unidades pequeñas como nosotros conocemos, sino de hogazas muy grandes. Y se servían con el asado, con el borrego, con el pescado, el pan. Pero como usted sabrá, pan sin ninguna sustancia es áspero, es duro. Y ellos usaban algo parecido a la mermelada. Ponían a hervir el vino y quedaba una costra de fruta que se llamaba mosto. Y este mosto se lo usaba en todas las comidas. Cordero asado, con pan, con el frasco de mosto para pasarle al pan. Entonces le dice, si tú me honras con tu dinero, tus lagares donde fabrica el vino, va a rebosar de mosto, va a sobreabundar. Cuando Dios habla que Israel es tierra que fluye leche y miel, está diciendo que era una tierra de mucho dinero, porque todos tenían que pasar por ahí. Y vendían vino, vendían pescado salado, y eso hacía que los pescadores y vendedores de vino hablen algunos idiomas para poder relacionarse con las caravanas que pasaban por Israel. Y que para ellos la pesca, y aquí en el ejemplo que pone el Señor, la fabricación de vino, era un sinónimo de abundancia, porque mientras más mosto, más sidra y más vino tenía, podía yo venderle a las caravanas y venderle al pueblo. Entonces, amados hermanos, cuando Jehová edifica su casa, es porque usted honra a Jehová con sus bienes. Veamos Génesis 39, del 21 al 23. Génesis 39, del 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia con los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en ella, aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Escogí este texto porque vemos a un hombre que entre comillas le va mal. Está preso injustamente, José. La esposa de su jefe quiso tener sexo con él y él se lo incluyendo y él lo difamó. Pero allá en la cárcel donde estaba difamado, Dios seguía bendiciéndolo. Y dice que Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y habla de las cosas más pequeñas, mis amados hermanos. Dios quiere bendecir su trabajo, pero eso implica que usted debe ser fiel a Dios. Dios quiere bendecir sus negocios, usted debe ser fiel a Dios. No solo con sus bienes, sino con su santidad, con su pureza, con su trabajo a Dios. Recuerde siempre que Jehová no es deudor de nadie. Si usted es una persona íntegra que trabaja para Dios y lo honra con sus bienes, Dios lo honrará y le retribuirá todo su trabajo. Recordemos que José terminó como primer ministro en Egipto, porque fue fiel a Dios y el Señor edificó su casa. ¿Y a qué se refiere con que Jehová lo guarde? Y veamos dos textos que personalmente a mí me emocionan y me inspiran. Salmo 34 del 7 al 8. Salmo 34 del 7 al 8. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Qué es temer a Dios? Es obedecer de manera reverente. Cuando usted de rodillas le dice al Señor, no puedo sin ti, tú pelea por mí, ¿qué va a pasar? El ángel de Jehová va a acampar alrededor suyo y lo va a defender. Y entendamos, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos lucha.
contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad. Pero si usted obedece reverentemente a Dios, el ángel de Jehová va a estar alrededor suyo y lo va a defender de un trueno, de un rayo, de un delincuente, de las falsas amistades que te dicen ser tus amigos y por detrás te ponen trampas y acusaciones. Amados hermanos, si usted es obediente al Señor, el Señor le pone a su ángel que lo defienda. Veamos Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación viene de mí, dijo Jehová. Amados hermanos, cuando usted trabaja para Dios tiene herencia. Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Ninguna arma forjada prosperará contra usted, sea asaltante, sea delincuente, sea grosero. Y condenarás a toda lengua que se levante contra ti en juicio. Muchos hemos sido asaltados, la mayoría de las veces sin siquiera cargar una Biblia en la mano. Me han dicho, como usted no. Y a veces sí me han quitado mis bienes, pero han sido bienes recuperables fácilmente. Pero ¿por qué sucede esto? Porque cuando usted trabaja para el Señor, ¿qué le dice? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. No hay maquinación del hombre o del enemigo que vaya a prosperar contra usted, porque la herencia en esta tierra que Dios le da a los que trabajan para Él es su protección. Entonces vemos que la prosperidad y el éxito es mucho más que una casa, que una hacienda, que un negocio. La prosperidad es su alma. Recuerde, ¿cuánto pagará usted por su alma? La prosperidad es en el día del juicio ser heredero de todo lo que el Señor tiene preparado para su pueblo fiel. La prosperidad, mis queridos hermanos, es llevar mucho fruto para el Señor, trabajar para el Señor y tener almas a los pies de Cristo. Y usted puede saber si es próspero cuando camina con Dios, cuando Él edifica su familia. Recuerdo, mis amados hermanos, la importancia de orar por nuestros hijos, porque Dios les concede un esposo o una esposa. La prosperidad es que Dios bendiga nuestra descendencia. El día de nuestra partida, estar tranquilos porque nuestra descendencia está en los caminos de Dios. La prosperidad es cuando Dios bendice el trabajo, porque nosotros lo honramos con nuestro dinero, con nuestro negocio. La prosperidad es cuando Dios está con nosotros en todo momento, sean los buenos y malos, porque Él nos va a proteger. El ángel de Jehová va a estar alrededor suyo, porque nada, ninguna maquinación va a poder contra usted, porque usted le pertenece al Señor. Y el día de hoy yo quiero hacer una pregunta. ¿Quiere ser próspero a la luz de la Biblia? ¿Quiere ser próspero a la luz de la Biblia? Que este mensaje sea su guía para ser fiel al Señor y dar abundante fruto en los caminos de Dios. Amén, hermanos. Dios los bendiga y adelante en Cristo.